miren, la OTAN ha mordido un anzuelo en algo que ya vemos que no vieron venir, no esperaban este movimiento, porque mientras los medios tradicionales de comunicación nos estaban forzando a ver Kursk, Rusia estaba lanzando un doble golpe inesperado. Por supuesto que fue una sorpresa lo de Kursk, si pudiéramos llamarlo así, pero mientras esto ocurría y la OTAN esperaba que Rusia replegara sus fuerzas para regresarse a Kursk a defender suelo ruso, pues idearon un ataque simultáneo en dos frentes y ya podríamos confirmar en este momento que han rodeado a las fuerzas pues de la OTAN o de Ucrania o de la OTAN disfrazadas de fuerzas ucranianas. Hablamos de Pokrovsky y también de Ugledarsky. Las fuerzas ucranianas, pues ya en estos momentos, al estar rodeadas en estos dos puntos, pues están agotadas, no hay suficientes reservas, están rodeados y ya están literalmente perdiendo el terreno en sus defensas más vulnerables. Estas líneas ya se están resquebrajando y lo que alguna vez fue una muralla que le estaba costando demasiado trabajo a Rusia romper, de hecho se había estancado el conflicto aquí por casi todo el año, especialmente en el sur del Donetsk, donde veíamos cómo los ataques de Rusia no reportaban avances significativos, pero ahora ya se fracturó todo el frente ucraniano y la estrategia de desgaste pues parece que está dando frutos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que está pasando en estos momentos es que están siendo empujadas, claro, hasta sus límites y esto ya no es una mera escaramuza. Por cierto, escaramuza, lo del intro, es un ejercicio militar que realizaron las tropas rusas en donde se pueden ver ahí cómo se hacen entrenamientos para el combate contra drones y para simulacros para la toma de puertos, digamos, y puntos estratégicos también de aviación. Pero lo que estamos viendo en el Donetsk, esto sí es real y es una, digamos, antesala o un preludio de una caída mucho más grande que está amenazando con cambiar por completo todo el equilibrio del conflicto. Miren, déjenme mostrarles algunas de las notas que están reportando esto. Por supuesto, las fuentes tradicionales de comunicación no nos lo están mostrando, pero aún así hay varios avisos, digamos, de confirmación de que esto ya ocurrió. Ucrania no ha negado lo que ya es una realidad, que están rodeados en el sur del Donetsk, que las tropas rusas pues están ganando muchísimo terreno aquí y la incertidumbre está creciendo al punto de que el mismo Zelensky, recordemos que apenas antier se estaba reuniendo con el secretario de Defensa Lloyd Austin III, pidiéndole más armas para lo que el mismo Zelensky definió como que era la única manera de detener el terror ruso. ¿Qué quiere decir? Que están viviendo un verdadero terror ruso, específicamente en el Donbass. Las zonas que antes eran fortificadas por Ucrania, pues ya colapsaron y todo alrededor de estos puntos como Ugledar, todas las regiones del sur del Donbass, están cayendo una tras otra. Todos los días están reportando estos avances. Rusia no ha frenado el avance porque no hay nada que los pare ya, porque toda la defensa que había antes, pues no existe. Y ya está el temor, por supuesto, de que estas pérdidas puedan convertirse en un efecto dominó, que ya lo estamos viendo cómo está ocurriendo en todo el Donetsk, en todo el Donbass. Los ataques han sido muy efectivos, las fuerzas ucranianas ya están dispersadas, las ofensivas no cesan, pero ¿saben por qué es tan crítico este avance de Rusia? Miren, para entenderlo, yo creo que hay que ver un poco la ubicación de las posiciones estratégicas que están en juego aquí. Y hablamos, por supuesto, de Novoucrankia, que es una localidad que está pues, en una colina clave y que ha sido el escenario de uno de los ataques más importantes que ha hecho Rusia en esta semana, porque desde este punto, ya bajo el control de las fuerzas rusas, han adquirido una ventaja táctica que les permite en este punto alto controlar kilómetros literalmente de estepas minadas y los ucranianos pues no pueden defender ya este frente porque se están viendo forzados a retroceder. ¿Qué está pasando? Que están dejando Ugledar cada vez más vulnerable
Y la cuestión no solamente es qué es lo que sigue después de Ugledar, porque ¿qué tan lejos creen ustedes que estén los rusos de quebrar completamente todas las defensas ucranianas en el sur del Donetsk? Ahora, alguien me va a decir en el chat, y con justa razón seguramente, no es la primera vez que Ucrania tiene este tipo de presiones. Y es cierto. Nada más que la diferencia es que ahora las reservas ucranianas están debilitadas. Y las órdenes que están dando desde el cuartel general ucraniano no parecen alinearse con esta realidad en el terreno. La fortaleza ya de estas zonas como Novoucrankia ya no es lo que era hasta hace apenas, digamos, unas 3 o 4 semanas. Ya vemos cómo estas defensas se cayeron, ya estamos presenciando todo un cambio en el equilibrio de poder de la región del sur del Donetsk. Y si los generales ucranianos no están logrando, porque no lo están haciendo, no están logrando coordinar una defensa efectiva, pues lo que está pasando es que después de la caída del Ugledar y después de que vemos cómo se han caído otras localidades que son claves precisamente en el sur del Donetsk, pues ya es inevitable que el resto también caiga. Y mientras eso pase, mientras sigan cayendo otras localidades del sur del Donetsk, pues el cuartel general ucraniano ya se está enfrentando a otro problema todavía más grande, que es que esa falta de coordinación entre las tropas del frente y las órdenes del desde Kiev se están rompiendo. ¿Y saben por qué se está rompiendo? Porque realmente sí estamos viendo deserciones masivas ucranianas. Muchos soldados ya están comenzando a desobedecer las decisiones estratégicas que los mandos les están llevando hasta esas posiciones que están sumamente comprometidas porque saben que los están dejando solos a morir. Entonces, si vemos aquí lo que está pasando, órdenes contradictorias, falta de municiones, si llegan los rusos, que solamente, más bien la cuestión es cuando lleguen los rusos, porque solo es cuestión de tiempo, ¿qué van a hacer sin balas? ¿Darles un abrazo? Entonces, claro, lo que están haciendo los soldados ucranianos es desertar. ¿A qué se quedan? Y entonces Rusia parece ya estar aprendiendo de sus propios errores anteriores, apenas cuando vimos lo de Kursk, y están comenzando a utilizar esa, digamos, gran tormenta que se generó ahí en Kursk a su favor. Y lo han hecho en una estrategia en donde ya vemos cómo están golpeando al enemigo desde el punto más débil y están aprovechando cada brecha que dejaron las defensas ucranianas, que para decirlo menos no fueron brechas, fueron zanjas enormes, porque para poder lograr esa incursión en Kursk tuvieron que desacompletar prácticamente todas las defensas del Donbass. Pero claro, a alguien en algún escritorio de la OTAN le pareció chistoso o fácil pensar, no hombre, déjalos solos en el Donbass, no te preocupes que Rusia va a estar ocupado defendiendo Kursk y ni del Donbass se va a acordar. Ahora sale Putin esta semana a decir que la prioridad de Rusia en estos momentos es el Donbass y que Kursk lo están expulsando poco a poco a los enemigos. Entonces, no solamente se trata ya de un avance militar, ya estamos viendo una señal muy clara de que Moscú no está dispuesta a retroceder y que muy por el contrario está utilizando estas piezas a su favor con una precisión quirúrgica en una no zanja, repito, una brecha enorme que dejaron en las defensas ucranianas, que les están facilitando todo el camino que antes parecía no imposible, pero sí muy difícil. Y por otro lado vemos cómo la OTAN claramente no estaba preparado para lo que Rusia tenía bajo la manga después de lo de Kursk. No esperaban esta respuesta. Lo que vimos es cómo el Kremlin está jugando una de las cartas que era impensable, tal vez pudiéramos decir un contrasentido para la OTAN pensar, porque por ejemplo en Pokrovsky y en Ugledarsky, lo que antes parecía que iba a ser un ataque de esos de tantos que no terminaban en nada, pues ahora vemos cómo en cuestión de días pues terminó siendo una trampa muy bien diseñada. Rusia no solamente lanzó estas ofensivas en varios frentes muy orquestados al mismo tiempo, sino que también supo cómo dispersar a las tropas ucranianas. A las pocas que quedaban en la región, se generó un caos total en todas las líneas de defensa ucraniana. Y si nos queda alguna duda de cómo lo hicieron, bueno, pues fue muy fácil. Sabían que las fuerzas ucranianas ya no tenían suficientes reservas listas para el combate porque estaban en Kursk, ni tampoco suficiente equipo. Entonces, lo que hicieron fue atacar en dos puntos estratégicos
con mucha precisión, al mismo tiempo, y ahí rodearon a las fuerzas de la OTAN o a las fuerzas ucranianas, respaldadas por la OTAN o disfrazadas en suelo ucraniano, y las rodearon de una manera que cuando intentaron reagruparse o contraatacar, pues ya era demasiado tarde. Imagínense la sensación de estar en medio de este campo de batalla con ataques viniendo de todas direcciones y todos los ángulos sin saber realmente por dónde te están atacando y en dónde defenderte. Pues eso es exactamente lo que pasó aquí. Y ahora vemos cómo el control de estas dos regiones no es solamente ya un rodeo simbólico, ya tiene un valor estratégico enorme porque ya tienen el dominio, repito, de Pokrovsky, también de Ugledarsky, y esto ya le está permitiendo al frente ruso pues tener un control casi total sobre el terreno, que es muy difícil que Ucrania pueda retomar ya este frente. Básicamente lo que hizo es que Rusia cerró la pinza, cerró cualquier posibilidad de que Ucrania se reorganice en una defensa efectiva en esta región. Y claro, pues la OTAN se quedó atrapada en su mismo juego, subestimando lo que iba a ser la respuesta en el campo de batalla. Y ya vemos cómo, repito, los medios tradicionales de información y la misma OTAN nos seguían insistiendo en el discurso de Kursk, y mientras esto pasaba, pues se estaba ejecutando un plan que estaba muy focalizado, pero muy letal, que no era precisamente en Kursk, que era en el Donbass. Es como si de alguna manera se hubieran aprovechado no solamente del Donbass, de estas otras regiones al sur del Donetsk, en donde el mismo desastre que Rusia tuvo en Kursk lo usaron como un espejismo a su favor, y eso pues resultó ser una cortina de humo en contra de la misma OTAN, seguramente en contra de los que planearon este ataque para desbalancear por completo las defensas ucranianas. Ya lo que muchos no están considerando es el efecto, no a largo plazo, inmediato, que estas derrotas está teniendo. Ya los discursos de Zelensky, Alba, de esta semana fueron muy cambiados. Ya no era el Zelensky victorioso de este es el comienzo, vamos por todo. Ya fue un Zelensky desesperado pidiendo ayuda. ¿Sabes, Alba? Yo leía una nota en la mañana, una nota ucraniana, de un portal ucraniano, en donde Zelensky le pide a Estados Unidos que ayude a hacer todo lo necesario para que esta guerra se termine en octubre, porque no van a poder resistir al invierno. Ya sabe que este invierno va a ser su fin. Sí, es terrible, pero no lo pueden hacer porque se vienen las elecciones. Volvemos a lo mismo. Desafortunadamente, el problema en Ucrania va dependiendo a cómo van los números de la campaña en Estados Unidos. Entonces tomaron Kursk y todo el mundo estábamos muy metidos viendo lo que tenían en Kursk porque fue un gran golpe para Rusia. Nadie se lo esperaba. Entonces llegaron, incursionaron en Kursk. Supuestamente tienen todo el control. Bueno, no supuestamente, tienen el control de esa zona. Mismo Rusia lo ha reconocido. Y entonces todos decíamos, pero ¿cómo es posible que a Rusia se le haya ido completamente eso? Luego empezó a salir información de que Rusia lo dejó pasar, como ha salido información de otros lugares en el mundo en donde también las potencias han dejado pasar este tipo de cosas porque es para un bien mayor. Sí, bueno, yo déjame decirte, Alba, algo que sí se me hace muy extraño, muy, muy extraño. Yo creo que de hecho, lo comentábamos tú y yo cuando estaba ocurriendo aquí en esta mesa, como portales rusos militares estaban reprochando el hecho de que fuentes de inteligencia rusas, desde el mando más bajo en Kursk, le habían avisado al Kremlin. Hay concentraciones de equipo, todo lo están moviendo cerca a Sumy, están quitando equipo del Donbass para llevárselo a Sumy, vienen para Kursk. Sí. Y no hicieron nada. No. El Kremlin no hizo nada. Pero otra cosa, Alba, y esto generó como cierta molestia entre los rusos de la zona. Hubo muchos reclamos en los medios. Sí, y de los mismos rusos. Sí. Pero lo siguiente, Alba, que estaba extraño es la manera tan rápida, a mí me asombró, en la que Rusia evacuó a sus ciudadanos de Kursk. Sí. Es como si ya sabían casi a qué horas iban a llegar y estaban listos para evacuar antes. Parece como que pusieron el queso en la ratonera. Sí. Pero sacaron a todos para que dejen que los ratones entren. Sí, para que hagan su festín. Sí. Que hagan su fiesta. Ahora sí que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, entonces hay que sacar al gato para que ellos puedan hacer fiesta, para que tengan el control, tengan la confianza
estén aquí muy tranquilos y entonces avanzar en la parte que realmente conviene. Y la creyeron. De hecho, pues lo podemos ver con las declaraciones de Lloyd Austin III, las declaraciones que han hecho muchos altos mandos del ejército fuera de Ucrania, no ucranianos, fuera de Ucrania. Entonces, todo el mundo estaba muy confiado. Y antes de lo de Kursk, el discurso en Ucrania era fatídico. Y el discurso ruso era victorioso. Por 3 semanas el discurso de Rusia fue misteriosamente, seguro viene una respuesta letal de Rusia, ya mañana los van a bombardear con todo. Pasó un día, 2, una semana, 2. Últimamente el Nostradamus de la CIA le está fallando. Sí, bueno, decían que el día de la independencia de Ucrania, ese iba a ser el gran día. La misma CIA salió y dijo que, Estados Unidos sacó un comunicado diciéndole a sus ciudadanos que evacuaran. Sí, porque se venía el golpe letal. El día de la independencia ucraniana. El día de la independencia ucraniana. Todo el mundo estábamos esperando. Decíamos, algunas veces le falla por horas, porque recuerdan también que cuando Irán le mandó los cohetes a Israel, salió la CIA y dijo en 24 horas y se fueron ajuste esas horas y no fueron cuando ellos dijeron, y sí hubo la respuesta de los cohetes, pero fue una respuesta controlada que de hecho estaba Francia y Estados Unidos que le apoyaron a Israel. Entonces tuvieron tiempo para organizarse y hacerlo. Y mira, no nada más esto, Alba. La respuesta que se había dicho no llegó en Kursk. No. Llegó en 15 provincias ucranianas, en un ataque simultáneo en las 15 principales regiones de Ucrania. ¿Recuerdan estos lluvia de misiles hipersónicos que lanzó Rusia a puntos críticos? Pero en Kursk, nada. Ahora el mismo New York Times saca una nota el jueves en donde dice, la nota del martes del New York Times era: Rusia necesitaría al menos 50,000 soldados para detener la incursión de Kursk y ni eso garantizaría que realmente lograra pararlas de forma efectiva. Eso lo decía el martes el New York Times. ¿Sabes qué dice el New York Times el jueves? Que no van a durar 2 meses, el mismo New York Times, las tropas ucranianas antes de que se tengan que retirar de Kursk. Porque Rusia les ha cortado las líneas de suministro. Sí. Déjate tú que no tienen balas, no tienen armas, no tienen refuerzos, pero además tampoco tienen suministros básicos para subsistir. No. Los están cazando. Entonces lo que pasa es que ahora el mismo New York Times dice, necesitarían 50,000 soldados para sacarlos, decía el martes. ¿De dónde? Y Rusia dice, no, pues sí, nadie los va a sacar, nadie los quiere sacar. Ahora el New York Times dice, se van a salir en menos de 2 meses. Ahora yo creo que lo que está aquí en debate es si van a poder salir. Porque si la historia nos ha demostrado algo, es que entrar a Rusia es fácil. Salir vivo no. Exacto. Eso le pasó a Napoleón, le pasó a las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial, y vamos a ver qué suerte corren ahora esto. El jueves que andábamos con esto de la mudanza, pero yo leí una nota muy interesante de un alto militar estadounidense que curiosamente fallece el día 3 de este mes, el 3 de septiembre. No, el 3 de octubre, perdón. El 3 de octubre fallece y dice Estados Unidos que había fallecido en Polonia en un ejercicio militar de la OTAN. Curiosamente, el día 3 de octubre, si ustedes se van a los medios, en Polonia no se reportaba ningún incidente fatal de ejercicios o ejercicios de la OTAN, pero lo que sí se reportaba era un bombardeo masivo de Rusia el día 3, precisamente a zonas militares ucranianas. Entonces, es un hecho que estos militares estadounidenses han caído en estas regiones y que ahora estamos viendo pues cómo el problema no es que hayan entrado, el problema es si van a lograr salir, pero parece que no tiene prisa Rusia en que salgan. No. Sino en aprovechar esto. Exacto, no, porque ellos no necesitan, o sea, no dependen de eso para seguir avanzando en el Donbass. En una de esas hasta les conviene. Es demasiado pragmático, ¿eh? Es demasiado, pero es real. De hecho, las tropas elite, que el mismo medios occidentales lo pusieron así en los medios, valga la redundancia, pusieron tropas elite para entrar a Kursk. Y quitaron armamento y quitaron muchas cosas del Donbass para irse a Kursk, porque necesitaban hacerlo. Entonces dejaron desprotegidas muchas zonas de Ucrania, que es lo que les decíamos, y lo hemos dicho mucho, y ustedes también en los comentarios.
desafortunadamente no tienen las municiones necesarias. Ya déjate para resistir las embestidas, porque Rusia posee más armamento en este momento que lo que tiene Ucrania, porque Ucrania le va llegando a cuentagotas. Entonces, no solamente no tienen la misma capacidad armamentística, sino que la mueven de un lado para llevarla a otra y dejan zonas desprotegidas, y es donde está aprovechando Rusia. Alguien también preguntaba en los comentarios, ¿pero a cuánto ascienden las cifras de las víctimas mortales de bando y bando de los caídos? Bueno, hasta el 2022, Estados Unidos había dicho que se calculaban entre 100,000 para bando y bando, pero no hay cifras actualizadas ni del gobierno ucraniano ni tampoco del gobierno ruso. Entonces, esas son estimaciones que iban hasta el noviembre del 2022, en el mismo año que inició el conflicto, y supuestamente Estados Unidos, unos mandos del Pentágono hicieron la cuenta y decían que iban aproximadamente en 100,000 para cada uno. No tenemos cifras exactas. Pero fíjate, yo leía otra nota. Por cierto, alguien me está diciendo aquí, gracias por corregir. Creo que dije octubre, es agosto. El 3 de agosto es cuando se registraron el deceso de este alto comandante, este alto militar estadounidense. El mes pasado, el 3 de agosto. Y si ustedes se van a revisar en medios de comunicación qué pasa en Polonia, no pasa nada. Donde pasa es en suelo ucraniano. Sí. Y te decía, Alba, que en base a esto que tú estabas comentando, por cierto, también, gracias, Alba, por recordarme, gracias a nuestro amigo DJ Roy Houston por su superchat, y gracias a nuestros amigos que están comentando aquí algunas cosas demasiado interesantes. Decía alguien aquí que esto ya había pasado. Mira, el comentario de nuestro amigo Tannhauser de Volvere, dice, no solo Napoleón y Hitler fracasó en Rusia, también Carlos el XII o Carlos XII de Suecia le pasó lo mismo. El zar Pedro I, el Grande, derrotó totalmente al impresionante ejército ruso en la batalla de Poltava. La historia nos ha enseñado este patrón en la batalla, sí, el ejército sueco. La historia nos ha enseñado, Alba, una y otra vez, que esto es lo que sucede. Sí. Lo difícil no es entrar. La estridencia, por supuesto, se causa al entrar. Pero el otro discurso del que ya no se habla, o la parte de la historia de la que nadie se quiere hablar, todo el mundo recuerda a Napoleón el Grande. Sí. Pero no nos queremos acordar de esas terribles derrotas también. Sí, no. Solo se habla... Pues es que muchos dicen, no, la historia la escriben los ganadores, pero depende de qué lado de la historia o de qué lado del mundo estemos, es la parte de la historia que conocemos y se manipulan. Porque, por ejemplo, el Día de la Victoria en Rusia se festeja, pero es el único país del mundo donde se festeja el Día de la Victoria. Claro. Entonces, en ninguna otra parte del mundo se festeja, es más, mero ni se conoce lo que es el Día de la Victoria, y es un desfile muy bonito, conmemorativo que hacen. Bueno, Alba. Pero esa parte de la historia hay que ocultarla. Y mira quién la oculta, porque Alemania, déjame hablarte esto, pero antes, la encuesta, ¿qué factor fue clave en esta trampa de Rusia a la OTAN? Hacer frentes simultáneos, estos multifrentes simultáneos, falta de reservas ucranianas, que lo que terminó provocando que los rodearan al sur del Donetsk, o estrategias de desgastes. Los invitamos a votar en nuestra encuesta. Y mira, Alba, incluso esto se oculta en Alemania. En Alemania sí se prohibió este año celebrar el Día de la Victoria y cualquier alusión a elementos de la antigua URSS. Alba, entonces, ¿quiere decir que Alemania no se alegra de la caída del nazismo? Sí, pero no. ¿Que no se quiere acordar de cuando el nazismo cayó? Sí, pero no. Porque es conceder. O sea, sí se alegra, según la historia y según lo que vemos, la historia moderna, sí se alegra de la caída del nazismo, pero no le pueden conceder a Rusia, porque son los más malos de las malos. Entonces, pero ¿cómo se alegra la OTAN de la caída del nazismo mandándole armas al batallón de Azov, que es un grupo neonazi, por ejemplo? Pero es que depende de qué lado de la historia estés. En este momento estás del lado de la historia en el que te necesitan, entonces te vuelves una pieza necesaria. Y ya te vuelves un héroe y se te lavan tus pecados y... Es cuando estás del otro lado de la historia y entonces, pues ya estás dentro de los malos de los malos. ¿Qué pasó en el Parlamento canadiense? Ahí se nos metió Zelensky de chismoso de nuevo, mira.
Míralo, en todo, es como el frijol en el arroz. Es como el frijol en el arroz. De todos lados quiere saltar. Pero ha sido así, o sea, depende. Si estás del lado correcto de la historia o del lado correcto de la fotografía, entonces eres de los buenos. Pero si en algún punto te vuelves una piedra en el zapato, te vuelves un personaje incómodo, entonces ya eres el más malo de los malos, hay que desterrarte del mundo, todos contra ti, hay que poner sanciones y todo lo demás. Pero si mientras eres útil, entonces eres un héroe, se te oculta tu lado oscuro de la historia y te vuelves una pieza fundamental para ellos. Siempre ha habido esta animadversión desde la época, pues yo creo que antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya en la Segunda Guerra Mundial comenzó a verse de una forma más marcado esto, porque claro, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la potencia más grande del planeta no era Estados Unidos. No. Era la URSS. Y entonces Estados Unidos comienza precisamente a ganar terreno. El mundo estaba en recesión, excepto los países que llegaron al final de la guerra, que no se metieron desde un principio. Y gracias a eso sus economías no se desgastaron y comenzaron a ganar terreno. Pero además comenzaron en esta... por eso le decimos la Guerra Fría 2.0, porque del final de esa Guerra Fría... pierde Rusia, es decir, la entonces URSS, y gana Estados Unidos, y Estados Unidos posiciona a su país no solamente como el país con la moneda de reserva mundial, porque esto tiene una larga data, también como una potencia, como la primer potencia mundial, desplazando a la URSS gracias a inventos que lograron revolucionar el poderío estadounidense, como la bomba atómica, pero también como, por ejemplo... la controvertida poner a un hombre en la luna, el controvertido viaje lunar, que ya hicimos un video sobre eso, sus tecnologías espaciales. ¿Y cómo logran eso, Alba? Precisamente gracias a la caída de la Alemania nazi, en donde esta operación de la CIA llamada Paperclip, en donde traen a los mejores nazis, científicos... Ojo que ya hemos mostrado muchísimo este libro. Vayan y búsquenlo. Se llama Paperclip, Operación Paperclip. Son archivos secretos. No es una historia que alguien cuenta, no. Se revelan los archivos secretos de la CIA en donde logran negociar con médicos de la Alemania nazi. La Cruz Roja, el Vaticano. Sí, la NASA. Sí. Eso es una cloaca que al destaparla todos se salpican. Nadie quedó... ileso, ni siquiera América Latina, o sea, nadie quedó ileso, todo mundo, los nazis tenían sus tentáculos en todo el mundo. Y cuando caen de alguna manera en la que incluso era tanto su poder que logran amortiguar su caída y digamos que los personajes más importantes del nazismo al final salen protegidos y premiados. Sí. Muy pocos son los que realmente... Solo los de baja ralea. Sí, o los que no tenían nada que aportar, pero los famosos juicios de Nuremberg eran para los que no tenían nada que aportarle. Exacto, que no había que sacarles. A las potencias. De ahí en fuera todo el mundo se repartía a los mejores, a las mentes más brillantes de la Alemania nazi, entre América Latina, Europa, América del Norte también. Todos tuvieron algo que ver en esto, al final del día. ¿De dónde inició la NASA? Bueno, de los grandes cerebros nazis. Sí. Y ahora esa historia se está repitiendo, pero con una antítesis de la que es tan grande su poder que las plataformas no nos dejan ni hablar de eso. Pero todos aquí somos muy inteligentes y sabemos quiénes son los nuevos nazis del mundo. Y solo lo voy a dejar ahí, ustedes lo pueden poner en su comentario. Gracias a todos los que votaron en nuestra encuesta. ¿Qué factor fue clave en la trampa de Rusia a la OTAN? El 44% cree que gracias a estos multifrentes simultáneos que los están rodeando en el sur del Donetsk, el 41% cree que ha sido por una estrategia de desgaste y el 15% cree que es gracias a una falta de reservas ucranianas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.